Buenas tardes, nos encontramos en un nuevo debate de Sanitaria 2000, en esta oportunidad para conversar sobre la atención oftalmológica en tiempos de coronavirus. La pandemia de COVID ha impactado en la atención sanitaria en general y en el cuidado de la salud ocular en particular. Según la encuesta Salud Ocular en tiempos de pandemia, el 75% de los españoles no ha acudido a ninguna consulta oftalmológica en los últimos meses y el 30% considera que ha empeorado su visión. A las consultas llegan pacientes con enfermedades oculares en estado más avanzado y las listas de espera para operaciones oftalmológicas son, junto a las de dermatología, las que más han crecido durante la pandemia. Por otro lado, el oftalmólogo se ha tenido que adaptar a una nueva realidad, mucho más exigente. Equipos de protección individual, test, protocolos adaptados, el oftalmólogo como sanitario en la campaña de vacunación. ¿De qué manera han afectado todas estas novedades en el quehacer oftalmológico? ¿Cómo se vislumbran los próximos meses para las clínicas oftalmológicas? Entre otros temas hablaremos sobre el oftalmólogo como personal sanitario durante esta pandemia, los protocolos de atención en clínicas oftalmológicas, el paciente oftalmológico tras el COVID, y también hablaremos de la innovación en la atención oftalmológica. Para poder responder todas estas dudas, tenemos en nuestro plató de derecha a izquierda a José Antonio Gebundes, vicesecretario tesorero de la Sociedad Española de Oftalmología, que nos acompaña por videollamada. Tenemos presencialmente aquí en nuestro plató a Máximo Gómez Pardo, director general de Johnson & Johnson Surgical Vision para España, Italia y Portugal. Muchas gracias por estar acá. Tenemos también a Daniel Elias Imo del Grupo Miranza. Muchas gracias también. A vosotros. Representando a los pacientes, Andoni Lorenzo Garmendia, presidente del Foro Español de Pacientes. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Vamos a empezar entonces esta ronda de preguntas con José Antonio Gebundes, que nos acompaña por videollamada. José Antonio, buenas tardes. La primera pregunta, ¿cómo es el paciente que llega a la hora, ¿cómo es el paciente que llega ahora a la consulta de oftalmología? Bueno, buenas tardes y ante todo, en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación al Grupo Miranza y a Redacción Médica, los buenos amigos que tengo ahí, a Máximo y a Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Y también saludar, mucho gusto en conocerle, al presidente del Foro de Pacientes, Andoni. Y bueno, pues, ¿cómo son los pacientes en oftalmología? Pues nada, muy disciplinados y muy buenos pacientes, como han sido siempre, como son todos los pacientes. Conscientes de las circunstancias que ahora tenemos que afrontar todos, tanto médicos como pacientes, con las medidas que ello conlleva en cuanto a distanciamiento y una serie de normas para prevenir y evitar la transmisión del coronavirus de pacientes a médicos o personal sanitario y viceversa, pero en general pues muy conscientes de la situación, muy disciplinados y ahí están día a día, poco a poco, pues recuperando en lo que se puede la normalidad, porque el ritmo de las consultas que teníamos en febrero del año 2020 pues no se ha vuelto a recuperar, lógicamente, por lo menos en la sanidad pública, menos en la sanidad privada, si bien es cierto que también ha descendido, lógicamente, en un porcentaje importante, tanto en cuanto a la actividad de consultas como a la actividad quirúrgica. Pero bueno, los pacientes son los mismos que teníamos, con sus patologías, dependiendo del ámbito en el que se encuentren, si es un hospital terciario, secundario, primario, si es una consulta de oftalmología general o especializada. Esto igual para un hospital privado que público, y con sus patologías que tenían y, como digo, pues muy disciplinados y muy pacientes. Creo que más que antes. Antes había más reclamaciones que ahora. Yo creo que la pandemia también nos puede enseñar una serie de cosas buenas, entre ellas a bajar el ritmo, la velocidad con la que íbamos, que quizás no fuera del todo acertada para lo que el ser humano tiene capacidad de absorber, ¿no? Digamos que podríamos ir demasiado deprisa a todas partes para llegar a no se sabe dónde, y por ello pues ahora vamos aprendiendo algunas cosas en cuanto a ralentizar la vida en general, ¿no? Esa es un poco la contestación. José Antonio, en esta línea, usted es uno de los autores de una revisión de las recomendaciones para la práctica de la oftalmología en la pandemia. ¿Puede explicarnos cuáles son los principales puntos?
Bueno, son muchos. Desde la Sociedad Española de Oftalmología, desde el comienzo de la pandemia ya por el mes de marzo, pues vimos que era necesario que estableciésemos, mediante la participación de muchos colegas oftalmólogos de toda España, la elaboración de unas guías o de unas recomendaciones para la asistencia oftalmológica dependiendo del nivel en el que nos encontramos. Y así pues llegamos a hacer varias actualizaciones, 5 actualizaciones, algunas de las cuales finalmente pues, se plasmaron en publicaciones en revistas científicas. Una de ellas en la revista de archivos de la Sociedad Española de Oftalmología y la más reciente pues, a nivel internacional en la revista Acta Oftalmológica, con recomendaciones para difundir, digamos, a nivel europeo durante la fase de desescalada, de cómo volver a reentrar en las consultas con unas mínimas normas de seguridad para evitar, como digo, la transmisión del coronavirus, que es el principal objetivo. Entonces, bueno, pues las recomendaciones son muchísimas, sería muy largo explicarlas todas aquí, pero si, por ejemplo, nos centramos en lo que es la consulta, pues hay desde la recepción del paciente en cuanto al establecimiento de barreras de seguridad, de circuitos unidireccionales por donde los pacientes tienen que circular, ¿no?, a lo largo de la consulta, entrar por un lugar diferente al que se sale, el empleo de mascarillas, por supuesto, lavado de manos, normas organizativas en cuanto a la hora a la que tienen que acudir a la consulta, exigiendo la máxima puntualidad, el distanciamiento dentro de las propias salas de espera que tienen en todas las consultas, el venir no acompañado o acompañado solamente por una persona en aquellos casos de necesidad imperiosa por las limitaciones del propio paciente, bien porque sean niños o porque tengan pues, alguna alteración que impida el que puedan acudir solos a los médicos. Y en las propias consultas o gabinetes, pues también se han extremado las medidas en cuanto a la dotación de pantallas de aislamiento de los diferentes instrumentos que utilizamos los oftalmólogos, generalmente pues, las lámparas de hendidura, y también pues, medidas higiénicas básicas en cuanto a la esterilización del material, del empleo de material fungible, el permanente lavado de manos con geles hidroalcohólicos de entre paciente y paciente. A nivel global, por ejemplo, pues, se han extremado las medidas de limpieza de las consultas y de los gabinetes, ¿no? Y eso pues es básicamente el aislamiento, por ejemplo, el aislamiento de las salas, ¿no?, de manera permanente para evitar que se acumule un aire viciado. En fin, que todas esas medidas encaminadas a evitar esa transmisión son las que pues se han dotado las consultas. Y a nivel del quirófano, pues igualmente, aparte de todo eso, medidas del tipo de la realización de pruebas PCR, test de antígenos, anticuerpos, para, de forma previa, en general la PCR es la prueba estándar que se utiliza para descartar la presencia de una enfermedad aguda en cualquier paciente que vaya a ser intervenido de un procedimiento de cirugía mayor oftalmológica. Un poco es en síntesis quizás pues las principales medidas, aunque hay muchas más que podríamos entrar al detalle. José Antonio, y en este contexto, ¿cómo ha vivido el oftalmólogo la pandemia desde su perspectiva como profesional? Bueno, pues el oftalmólogo ha vivido la pandemia como el resto de los ciudadanos, quizás más consciente por ser un profesional sanitario y tener allí presencialmente, en primera persona, qué es lo que estaba sucediendo con la presencia en el hospital y su saturación a nivel de las plantas de hospitalización y de las urgencias de pacientes COVID, y que en momentos determinados llegaron a ser exclusivamente COVID, de lo que eran algunas plantas y las zonas de urgencias, llegando a suspender las consultas rutinarias programadas y la actividad programada quirúrgica de oftalmología. De tal manera que en algunos momentos de la evolución los oftalmólogos tuvimos que también atender a tareas relacionadas con la atención a pacientes COVID y entonces asistir pues, a otros especialistas como médicos de urgencia, internistas, infectólogos en su quehacer diario con este tipo de pacientes, puesto que la oftalmología programada pues, quedaba suspendida y entonces en tal caso
pues la carga de trabajo era prácticamente inexistente, quedando relegada a las urgencias oftalmológicas. Lo hemos vivido especialmente en algunas zonas de España que durante la primera oleada tuvimos una mayor transmisión, como el caso de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, pues lo hemos vivido con mucha incertidumbre, con miedo, con mucha preocupación, lógicamente, sobre todo al ver que al principio disponíamos de muy pocos recursos y muy pocos medios para protegernos en cuanto a, pues a los trajes, a los EPIs, a las mascarillas, en fin, a toda la dotación de material que inicialmente, como digo, escaseaba y teníamos que recurrir a pues, soluciones incluso caseras con plásticos y con material que nos prestaba gente con muy buena voluntad, como por ejemplo la confección artesanal de pantallas de protección facial, gafas, etcétera, ¿no? Al principio fue duro, complicado, como digo, en la primera oleada, luego poco a poco pues las cosas se fueron, no sé si nunca puedo decir normalizando, pero sí adaptándonos a esa situación con la mayor realización cada vez de más test, el mayor conocimiento de la enfermedad en base a todo lo que se ha venido publicando continuamente y que nos ha permitido saber cada vez más, ¿no?, de este virus y de cómo protegernos y prevenir el contagio, ¿no? Y por supuesto ahora recientemente ya, a partir del mes de enero, ya pasada la tercera, bueno, en plena tercera oleada, pues sobre todo pues con la introducción de las diferentes vacunas que, bueno, pues suponen una luz en el horizonte que puede permitirnos pues ir erradicando esta infección. Y aunque las vacunas no puedan ser en un principio todo lo perfectas o eficaces que pueden ser, que muchas, según los ensayos iniciales, dicen que sí, pues seguramente en el tiempo, a corto y a medio plazo, pues serán cada vez más eficaces, cubrirán más a todas las diferentes cepas que van surgiendo y, bueno, pues permitirán ir digamos, aliviando la situación y permitiéndonos retomar pues una vida, si no normal, pero más parecida a lo que teníamos, ¿no? También, para finalizar, pues como decía, mucha incertidumbre y mucha preocupación, sobre todo pues de ver a los compañeros sanitarios, oftalmólogos en nuestro caso, pero también pues todos los demás compañeros de otras especialidades, enfermeras, auxiliares, celadores, que caían como moscas pues adquiriendo la enfermedad y teniendo que darse de baja. Y entonces eso pues siempre nos suponía una preocupación al estar permanentemente teniendo que ir a nuestro puesto de trabajo y volver a casa, ¿no?, con el consiguiente riesgo de transmitir la enfermedad a nuestros familiares, porque en muchas circunstancias uno no llegaba a saber si estaba infectado o no, porque, como saben bien, pues la infección podía ser también asintomática. Por lo tanto, bueno, pues nada, asumiendo poco a poco, y como el ser humano es un ser que tiene una grandísima capacidad, o tenemos una gran capacidad de adaptarnos a cualquier desgracia, pues poco a poco vamos retomando la situación y afrontándola con optimismo, como debe de ser. Muchas gracias, José Antonio. Siguiendo en el contexto de la industria, Máximo Gómez, ¿están notando los efectos de la pandemia en la demanda de productos para la visión? Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Reacción Médica y a Miranza la invitación. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, nosotros como industria, en primer lugar, Johnson & Johnson Vision, nuestro ámbito es un ámbito quirúrgico, dentro de la oftalmología, y más en concreto en polo anterior. La cirugía oftalmológica se consideraría en este caso cirugía electiva y por lo tanto sufrió en el comienzo de la pandemia pues la cancelación de cirugías y el cierre de quirófanos. Entonces nosotros sufrimos claramente los primeros meses, la primera ola, una caída en la demanda fruto de tener quirófanos cerrados en España, ¿no? A partir del verano, y un poco en línea con lo que preveíamos, hubo una recuperación progresiva y rápida hacia la normalidad. Y estamos actualmente en niveles bastante normales en cuanto a volumen de demanda y volumen quirúrgico. En cuanto a las circunstancias actuales, ¿han afectado el acceso a novedades en salud ocular? No ha afectado en absoluto.
Hemos lanzado productos en línea con nuestro plan, tanto en el ámbito de lentes como de equipos, y debe ser así. O sea, la pandemia lo que ha demostrado, lo que ha puesto de evidencia es el valor del I+D. Nosotros somos una compañía innovadora y ahora más que nunca hay que mantener el ritmo y la capacidad innovadora más que nunca. Claramente no. No se ha resentido ni prevemos que se vaya a resentir en absoluto. ¿Qué está haciendo la industria para adaptarse a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19? Bueno, más que adaptarse, yo personalmente creo que el COVID lo que ha acelerado es algunas tendencias que ya estaban ahí y quizás les ha dado más velocidad. Hay muchas tendencias ligadas a la telemedicina, a la inteligencia artificial, pero siendo más específico, hay 3 tendencias que yo creo que van a acelerarse con el COVID. Una de ellas es la forma por la que la industria interactúa con el profesional de la salud. Creo que vamos a ir a un modelo mucho más omnicanal, más rico y claramente diferente a la relación que teníamos, o los canales de relación que teníamos con los profesionales uno a uno. A nivel contractual, institucional, vamos a llamarlo así, nuestras colaboraciones probablemente van a girar mucho más alrededor del valor como concepto. Va a haber mucho debate sobre lo que es valor y mucho más allá del valor de la tecnología per se. Por lo tanto, discusiones alrededor de valor creo que van a acelerarse. Ya era una tendencia, pero probablemente van a desarrollarse más. Y por último, probablemente también la industria revise sus cadenas de suministro. Lo que llamamos el supply chain. Creo que la pandemia lo que ha demostrado también lo importante que es tener un acceso de los productos a la demanda real, ¿no? Todavía. Entonces, probablemente haya algo de cambio en supply chain. Esos serían los tres cambios que yo creo que van a acelerarse. Máximo, y en cuanto a la pandemia, ¿ha generado nuevas necesidades la atención a la visión? Bueno, yo creo que son los clínicos los que tendrían que decir eso. Nosotros, en cuanto a ver algún pico de demanda en algún área nuestra de portfolio, no lo hemos visto. Pero creemos, hay muchas publicaciones, pero yo creo que mejor los doctores para opinar sobre el tema, ¿no? Perfecto. Daniel Elis, del Grupo Miranza, ¿cómo han afrontado las clínicas la pandemia? Buenas tardes. Como todos, agradeceros la invitación. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, ¿cómo afronta una clínica la pandemia? Pues con esfuerzo, con ilusión y con la intención, primero, de seguir los protocolos que obviamente dicta Sanidad y además intentar, en el contexto de oftalmología que estamos hablando, seguir esas recomendaciones que hace una sociedad como la española, que ya ha explicado muy bien el doctor Fecunde. Pero resumiendo, ¿qué haces? Intentas dar tranquilidad al paciente y a los trabajadores, tanto médicos como otros profesionales del centro, e intentas poner todos los medios para evitar el contagio. Esa es la primera idea. Cuando empieza todo esto, tú lo que haces es, oye, ¿cómo voy a proteger a los míos? Y los míos son mis trabajadores, yo mismo y mis pacientes, del contagio. Y en una segunda fase lo que haces es, ¿qué hago para seguir ofreciendo servicios o mis servicios a mis pacientes que me necesitan? Entonces, en la primera parte lo que haces es protocolos, adaptar horarios, reducir programación, limpieza, higiene de manos, cambiar itinerarios, test PCR, todo esto que se ha explicado. Y en el segundo ámbito lo que haces es intentar ofrecer servicios que básicamente es la telemedicina para aquel paciente que no puede venir por restricciones sanitarias, por movilidad, por miedo, por lo que sea, que al menos tenga acceso de alguna manera a su médico o a un tratamiento que es lo que merece y es lo que necesita, sea en época de pandemia o en época de no pandemia. Perfecto. La encuesta que ha desarrollado su grupo, La Salud Ocular en tiempos de pandemia, señala que los pacientes han dejado de acudir a la consulta por el coronavirus. ¿Cómo ha afectado eso a las patologías más graves como la DMA o el glaucoma? Pues sí, desgraciadamente, y sobre todo en la primera parte de la pandemia, los primeros meses de pandemia, entre el cierre absoluto de movilidad, el confinamiento y el miedo,
lo que se vio es que aproximadamente un 75% de los pacientes dejaron de acudir a cualquier consulta oftalmológica, tanto pública como privada. Y eso en patologías crónicas, como son la degeneración macular, el glaucoma, la retinopatía diabética, ha sido devastador. Y es devastador, para que se entienda, es muy sencillo. Tenemos una enfermedad crónica, progresiva, pero que tenemos medios para pararla. Es decir, tenemos una curva creciente dejado a su libre albedrío, pero que nosotros tenemos medios para detener esa curva y mantenerla. ¿Qué pasa si ese paciente deja de acudir a la consulta médica o a la asistencia o a la valoración médica? Que no sabemos si esa patología está siguiendo su curso habitual y subiendo, por tanto necesita un cambio de tratamiento o un nuevo tratamiento y se descontrola. Y cuando llega a la consulta 3, 6, 8 o 10 meses después de lo que debería haber llegado, es casi imposible, o en la mayoría de casos imposible, recuperar aquello que se ha perdido. En otro sentido, estas son las patologías crónicas que han ido evolucionando y avanzando. En otro sentido estaría aquel grupo de pacientes entre los 1 y 10 años donde desarrollan su visión y por el hecho de no acudir a una consulta no se detecta que tiene un problema de graduación. Algo tan simple como unas gafas no puestas a tiempo en un niño desarrollará un ojo gandul, un ojo vago, y ese ojo vago después será irrecuperable. Es decir, el no asistir a una consulta puede llevar a efectos dramáticos y de verdad no es para asustar, pero es que hemos visto pacientes que desgraciadamente han perdido mucho asumiendo un riesgo por no acudir a la clínica mucho mayor que el que asumiría ese paciente yendo a la clínica, porque si nos fijamos y vemos las publicaciones, realmente el índice de contagios por coronavirus en cualquier centro oftalmológico, en cualquier centro médico, creo que es mínimo, por no decir nulo. Yo no he visto si en una cena, en una fiesta, en un bar, en un no sé qué, en un centro médico o se ha tapado o no ha existido. Por tanto, tengamos esto como paciente, tengamos esto en mente, que es mucho más grave no acudir y dejar evolucionar una patología que no el acudir y asumir con las medidas que se han tomado el riesgo de ser visitado y de ser evaluado. En esta línea, ¿de qué patologías están observando más casos y qué consecuencias están teniendo? Vamos a ver, hay una patología directa por el coronavirus descrita, que es una incidencia aumentada de conjuntivitis. El coronavirus es un virus y está la conjuntivitis vírica, que es relativamente poco importante o banal y por tanto esa es un incremento directo por este virus. Sobre todo, la gran incidencia o el gran cambio es en todo aquello que nos ha forzado los nuevos hábitos, el confinamiento, el aislamiento, el hecho de no poder hacer la mayoría de actividades al aire libre ha hecho que hagamos teletrabajo, teleocio y teletodo con una tele, con un ordenador, con una tablet, y eso ha hecho que estemos 14 horas al día en visiones a medio metro, 1 metro, 2 metros, en unas condiciones de luz que distan mucho de ser las ideales, en unas condiciones ambientales de sequedad, de poca humedad, de maltrato al ojo. Y yo siempre les explico lo mismo a mis pacientes, es decir, usted cante 8 horas seguidas y dígame cómo le queda la garganta. Usted corra 8 horas seguidas y dígame cómo le quedan las piernas. Entonces, no me diga que es normal estar 8 horas seguidas jugando al videojuego o trabajando o mirando un ordenador, porque será lo que hay que hacer, pero normal no es. Entonces, ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo sería, aparte de las que ya hemos hablado, por ejemplo, pacientes con catarata. Estamos viendo pacientes con patología normal, pero que vienen en estadios mucho más avanzados. Paciente con catarata que ha tenido miedo a ir a su hospital o a su centro, de operarse, de acudir al médico y ha llegado con visiones realmente bajas y con estadios avanzados de catarata que hacen más compleja la solución de esa patología. ¿Prevén que la situación se normalice a lo largo del 2021? Vamos a ver, previsiones con el coronavirus, yo creo que las que se han hecho más allá de 15 días han fallado todas, con lo cual deja que no te pueda contestar así de directo. Si me dices qué creo yo, pues yo, y soy yo, como Daniel Ies, no soy la voz de los oftalmólogos, yo creo que sí, que de cara al verano las cosas van a mejorar mucho gracias a las vacunas, a los conocimientos que tenemos del coronavirus, a la inmunidad de grupo que poco a poco vamos a ir adquiriendo, sea por vacunación o sea por haber estado infectados y haber padecido la enfermedad, y por cómo vamos a saber llevar la situación. Es decir, los médicos, como ha dicho el doctor Fejúndez, y los pacientes, como probablemente nos dirá el señor Garmendi ahora,
en abril del año pasado estábamos aterrorizados, o en mayo, en abril, y no sé si nos lo creíamos. En mayo estábamos aterrorizados y ahora, pues bueno, hemos asumido que esto es grave, que esto es serio, pero que hay que negociarlo y hay que seguir adelante y hay que hacer cosas. Por tanto, yo creo que eso normalizará la situación, y esa palabra de normalidad pues la hemos oído mucho, pero es que no se me ocurre otra mejor. Es decir, yo creo que las cosas serán mejores a partir de junio o julio, sí. Muchas gracias. Desde la vereda del paciente, Andoni, ¿ha recuperado el paciente la confianza para acudir a la consulta no urgente? En primer lugar, quería dar las gracias por traer aquí a los pacientes y poder expresar la opinión que tenemos sobre esta materia. También dar las gracias a Radiación Médica. Fíjate, yo sustituiría la palabra confianza por, como decía el doctor, por miedo. Yo creo que los pacientes nunca hemos perdido la confianza ni en los profesionales de oftalmología ni en las propias instalaciones, ¿no? Yo creo que hemos pasado de un estadio de miedo, de pánico, en los meses de marzo, de abril, en donde evidentemente la situación era tan tremenda que nos daba mucho miedo, ¿no? Acudir a un centro de salud, a un centro médico, ¿no? Y sobre todo quizás haría un hincapié en ese grupo de población que tiene patología crónica, que muy posiblemente es un grupo de población que en caso de tener un contagio por el virus pues podría tener un diagnóstico pues más complicado. Y la realidad ahora mismo es que la confianza o el miedo, pues hombre, se mantiene, ese cierto temor, pero muy al contrario de como ocurría en marzo o en abril, realmente la demanda que tenemos las organizaciones de pacientes es toda la contraria. Es decir, lo que estamos demandando es una mayor atención, porque nos estamos encontrando con ciertas dificultades de acceso. Por medio de los protocolos que se aplican en los centros hospitalarios o en los centros de atención primaria o en las clínicas, vemos que hay esa dificultad de poder acceder a tu consulta, ¿no? Y luego, pues, dificultades también a la hora de conseguir simplemente que te cojan el teléfono, que es otro de los grandes problemas que nos encontramos. Entonces, yo diría que la confianza es plena de los pacientes en el personal y en las instalaciones. El temor sigue estando ahí porque el virus sigue estando ahí. El paciente es consciente de los riesgos asociados a los nuevos hábitos adquiridos durante la pandemia, que han conllevado un aumento del consumo de dispositivos móviles y pantallas. Yo creo y evidentemente no soy médico, hablo como paciente, pero yo creo que la patología oftalmológica es una patología invisible para la sociedad y también para los pacientes. Yo creo que los pacientes o la propia sociedad hablamos de múltiples tipos de patologías, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera. Sin embargo, no se habla lo suficiente sobre los problemas visuales, ¿no? Y es evidente que con esta pandemia lo que nos estamos encontrando es problemas de visión. Precisamente como decía el doctor, entre las tendencias que hay ahora, las nuevas tecnologías, cada vez más, tanto jóvenes como mayores, estamos pegados a una pantalla, ¿no? De un teléfono, de un ordenador. Y los adultos que, pues por conseguir evitar estos contagios, lo hemos hecho es el ir al teletrabajo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, pasamos grandes horas delante de estas pantallas y estos ordenadores y muy posiblemente empecemos a detectar problemas visuales en un breve plazo, ¿no? Los grupos de población con mayor riesgo de aumento de patologías oculares son niños y adolescentes. ¿Cree que hay que poner en marcha acciones para advertir de este peligro? Sí, evidentemente sí. Primero por lo que he dicho antes, porque creemos que las patologías oftalmológicas son patologías completamente invisibles, que no están en el debate, no se habla sobre este tipo de enfermedad. Y digo que es importante mencionarlo. Nosotros, por ejemplo, como Foro Español de Pacientes, estamos en una iniciativa desde el pasado mes de noviembre en el que colaboramos con una a ver si lo digo, intervención parlamentaria en el que se aprobó una proposición no de ley, precisamente para evitar la ceguera evitable y la baja visión. En España ahora mismo, tenía notado, tenemos cerca de 1 millón de personas con discapacidad visual.
la mayoría de estas personas, el núcleo de población mayoritario de estas personas está precisamente en gente mayor. Y entonces creo que es muy importante focalizar desde un punto de vista, y de ahí viene la iniciativa parlamentaria, el establecer protocolos de prevención en nuestro Sistema Nacional de Salud y en todas las comunidades autónomas, pero también desde un punto de vista preventivo en esta población joven. Porque, como decía antes, muy posiblemente si no se actúa, nos vamos a encontrar con situaciones pues, complicadas, ¿no? Y cuanto más tarde, pues la solución va a ser más compleja. El empleo continuado de pantallas, y es cierto que durante esta pandemia pues la gente ha estado durante muchas más horas permanentemente en casa delante de monitores de todo tipo, favorece los síntomas de ojo seco, que es al final lo que va a dar lugar al cansancio, a la sensación de cuerpo extraño, de arenilla, fatiga, etcétera, etcétera, que son síntomas relacionados con el exceso de fijación delante de un monitor, pero no por otras cuestiones. Por lo tanto, eso no es patología tampoco grave. Es decir, que estamos hablando de una serie de síntomas que se solucionan inmediatamente descansando. Es decir, que no va a producir secuelas en líneas generales, salvo patologías de la superficie ocular predisponente. Lo que es más grave de toda la trascendencia o las repercusiones que pueda haber tenido la pandemia o que esté teniendo en las consultas, pero sobre todo durante la primera oleada, porque ahora ya, como estamos diciendo, el acceso de los pacientes a las instituciones ha vuelto a normalizarse en gran medida. Y si bien no es cierto que no es como fue en un momento prepandemia, sí que estamos atendiendo a muchos pacientes nuevamente en las consultas porque se han habilitado se han ampliado los horarios y se ha incrementado el número de consultas para permitir pues, ese distanciamiento y esa reducción en el número de pacientes por agenda que conlleva el coronavirus. Entonces hay que incrementar el número de pacientes, el número de consultas y ampliar los horarios para poder atender a esos pacientes. Eso pues sí se ha realizado. Pero como decía, hasta ese momento lo que sí que ha podido perjudicar a la salud visual de los ciudadanos españoles y del mundo, vamos hablando de nuestro país y el mundo occidental particularmente, de la pérdida de seguimiento de ciertas patologías crónicas prevalentes que producen ceguera y que ya se han comentado por los compañeros oftalmólogos, que son, compañero por el doctor Elíes, que junto conmigo somos los oftalmólogos de aquí, que son la degeneración macular asociada a la edad principalmente, también la retinopatía diabética, también ha hablado de cataratas que nos llegan en estadios más avanzados que antes, el glaucoma, por supuesto. Yo también recordaría la ambliopía en niños, muy importante, que pueden haber perdido el seguimiento porque tienen que estar con oclusiones y parches, y eso durante unos meses ha podido verse alterado. Y luego también a nivel de la subespecialidad que concretamente desarrollamos el doctor Elíes y yo, que es la córnea y la superficie ocular, también hemos tenido un menoscabo en la lista de espera de los pacientes que estaban pendientes de trasplante de córnea, porque hemos visto reducido hasta cero las donaciones y la posibilidad de hacer trasplantes. Entonces hay muchos pacientes que tenían determinadas queratopatías bullosas, distrofias de Fuchs, y que normalmente hoy en día se solucionan de una manera muy eficaz con determinados tipos de trasplante endotelial, pues se han visto menoscabado su salud visual porque no hemos podido realizar los trasplantes. Muchas gracias, José Antonio. Y en esta misma línea, preguntarle lo mismo a Andoni y Lorenzo. Hombre, yo más que telemedicina hablaría de tecnología. Es cierto que la telemedicina, una de las cosas que nosotros solemos levantar un poco la voz diciendo, oiga, la telemedicina no es el teléfono, que básicamente es lo que ahora mismo nos estamos encontrando los pacientes, ¿no? Otra cosa es que si en vez de hablamos de telemedicina, hablamos de tecnología, evidentemente la tecnología sí que puede ayudar en situaciones como las que estamos viviendo ahora, pues igual en determinados diagnósticos en donde la tecnología pues, avanza y quizás puedan dar determinados resultados que el propio médico desde su consulta pues, pueda observar. Pero para nosotros, para los pacientes, lo que realmente es importante es que tanto la tecnología como la medicina no pierda algo que creemos que es fundamental, que es la relación médico-paciente. Nosotros los pacientes siempre que tenemos ocasión decimos una cosa, y yo como presidente del foro, nuestro fundador, el doctor Albert Jover, tenía una frase que la repetimos con mucha frecuencia, y esto es algo que no queremos que se pierda. Lo primero que hay que hacer es atender al enfermo. Y después la enfermedad. Es decir, la relación entre el médico y el paciente
tiene que ser lo más cercano posible. Y efectivamente, como dice el doctor, se hace complejo y difícil que por medio de la telemedicina pues, esto se llegue a conseguir. Bueno, si surge algo de esto y cumple estos baremos que nosotros estamos pidiendo, pues bienvenida sea, pero realmente lo vemos complejo. Sí que vemos avances en el apartado de la tecnología, ¿no? En eso sí, pero en telemedicina todavía creemos que estamos un poco lejos de llegar a tener una buena atención. Perfecto. Si quisiera agregar algo. Sí, dos comentarios. El primero, totalmente de acuerdo con el doctor Gejúndez y también con el señor Garmendia, porque en oftalmología, lo estábamos hablando antes de entrar aquí, es decir, hay especialidades donde, por ejemplo, la dermatología es mucho más visual y es más fácil. Yo me hago una foto de mi lesión y si es una foto de mediana buena calidad, bueno, faltará al tocarla, que tampoco es lo mismo, pero es mucho más accesible. Si es medicina interna donde me han hecho unas analíticas y el doctor con mis síntomas y mis analíticas me puede hacer un diagnóstico, pues es mucho más probable que la telemedicina sea implementable en estas situaciones. Yo creo que la telemedicina ha cubierto un hueco, sobre todo en la primera fase de la pandemia, donde había una motilidad prohibida, no restringida, prohibida prácticamente. A nivel de concepto, real no era, no se prohibía a ningún paciente ir a un centro médico, pero a nivel de concepto me habían encerrado en casa, no podía salir y al menos era algo, es decir, era la menos mala de las opciones de interaccionar con nuestros pacientes, el verles la cara, el poderles... Es algo más que una llamada telefónica para mí, porque te oigo la voz, pero te veo la cara. Con lo cual, pues, tú ves la cara del paciente y ves un poquito cómo tiene esa afección, pero ni mucho menos sustituye ni sustituirá a corto plazo lo que es una visita presencial, salvo que ya nos extrapolemos a una telemedicina donde yo voy a un centro, donde hay un oftalmólogo que me explora y en directo otro oftalmólogo ve la imagen, la exploración, las pruebas y es un consultor del primer oftalmólogo. O sea, la telemedicina como consultoría de otro compañero vale, pero la telemedicina pura de contacto directo con el paciente en general no va a sustituir una visita médica a corto plazo. Muchas gracias, Daniel. De esta forma terminamos la segunda parte de este debate. Ya para entrar a la ronda de conclusiones. Lo haremos de forma inversa, partiremos por Andoni y Lorenzo en 2 minutos. ¿Qué podemos concluir de este debate, de este encuentro? Bueno, pues yo lo primero que diría es algo que nos repiten con cierta frecuencia y yo también estoy de acuerdo y creo que hay que repetirlo. Lo repiten los profesionales de la salud y es que debemos acudir a nuestro médico. Hay que perder el miedo y los pacientes debemos acudir a las consultas al más mínimo síntoma y no estar esperando porque podemos encontrarnos con que luego el diagnóstico pueda ser mucho peor, ¿no? Y luego, pues bueno, pues que siendo y sacando un mensaje de optimismo, a pesar de la situación en la que estamos, con esas dificultades a veces para el acceso, con esos temores de posible contagio, yo creo que la aparición de este virus ha hecho que nuestro Sistema Nacional de Salud, la gestión de nuestra salud, haya roto determinadas barreras o tradiciones o procedimientos que hasta ahora estaban como muy consolidados y ha hecho que la sanidad sea mucho más ágil, más rápida, más dinámica y con resultados más inmediatos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vemos como una oportunidad muy buena y como un punto de partida que esta dinámica se siga manteniendo y podamos darle una nueva vuelta al Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias, Daniel. El resumen es el mismo, es decir, paciente con patología o revisiones pautadas hay que seguirlas porque el prejuicio de no seguirlas es muy superior al riesgo de una contaminación, máxime cuando en el 99,9% de los centros españoles se ha implementado una serie de medidas y de protocolos que hacen seguro el asistir, el ser tratado, el ser visitado y el ser diagnosticado. Y sobre todo eso, perdamos no el respeto, el miedo a la enfermedad en cuanto a hacer una serie de actitudes y en lo demás, evidentemente, comportémonos como debemos hasta el momento que podamos vencerla y ganarla. Y en cuanto a la agilidad, estoy de acuerdo. Yo creo que de todo lo malo que tiene esta enfermedad nos ha permitido mejorar flujos, mejorar pequeños detalles en la atención que tenemos que preservar para el futuro para seguir dando mejor atención y hacer mejor las cosas.
Máximo. Bueno, yo, por continuar con este tono optimista, ¿no? Una vez que pase toda la pandemia y todo el drama que ha sido, ¿no? A mí me encanta lo que dice el Foro de Davos, ¿no? Que habla en términos más que de reconstrucción, que tiene un componente un poco de derribos, que a mí no me gusta mucho. Me gusta el del reset, ¿no? El reseteo, la reprogramación. Entonces, ese reseteo yo lo veo interesante. En primer lugar, yo creo que hay un consenso muy claro sobre el valor de la innovación y el desarrollo. El I+D, claro, yo creo que si siempre se ha valorado, se va a valorar más que nunca. Y creo que los sistemas sanitarios en sentido amplio, creo que se ha manifestado también que hay una colaboración eficaz y eficiente entre todos los agentes. Autoridades sanitarias, reguladores, centros clínicos, pacientes, sociedad civil, industria, es fundamental. Mi particular visión es que esa colaboración se va a orientar más que nunca al valor, definiendo como valor resultados de salud en relación al coste, digamos. Maximizar los resultados de salud para los pacientes y desde los pacientes, ¿no? Y luego, pues finalmente, bueno, yo me uno a lo dicho. Yo creo que se ha recobrado una cierta normalidad y una confianza, debe seguir ahí. El paciente debe estar cómodo yendo a los centros, a tratarse, a operarse cuando toque, cuando sea necesario, porque es fundamental que protejan y que cuiden su salud visual. José Antonio, lo escuchamos. No tenemos audio. Ahí está, José Antonio. Sí, estoy ahora, ¿no? Tengo audio ya. José Antonio, queremos escuchar sus conclusiones también. Sí, nada, yo me uno también y me sumo como mis compañeros desde sus diferentes perspectivas, tanto la del doctor Elíes, clínica de las clínicas, de la parte clínica, de Andoni, el foro de pacientes, la visión de los pacientes, que es finalmente el producto final, son los que tienen que evaluar nuestras actuaciones y son ellos los que, el eje más importante del sistema sanitario y, por supuesto, con máximo el papel de la industria de la alta tecnología y de la evaluación, sobre todo del valor salud, relacionado con los costes, porque es fundamental. Este optimismo creo que es innato a la condición humana. Los hombres y las mujeres somos seres que nos adaptamos a todo tipo de circunstancias. Esto lo demuestra la historia de la humanidad ante las peores pesadillas y catástrofes, y tenemos que salir adelante. Y en este sentido, yo, concretando un poco toda esta parrafada filosófica, digamos así, creo que en este caso nuestras medidas deben ser encaminadas a minimizar, hablando del coronavirus, continuar minimizando la exposición al virus para preservar la seguridad de los pacientes y de los profesionales, con todas las medidas a nuestro alcance, ahora fundamentalmente con las vacunas como medidas adicionales de gran relevancia. De esta manera, pues reduciremos el riesgo de propagación de la enfermedad y luego evitar el desarrollo de complicaciones posoperatorias en nuestro quehacer diario, porque no olvidemos que nosotros tenemos que seguir atendiendo a todos los pacientes con todas sus patologías y que muchas de ellas requieren intervenciones quirúrgicas y debemos evitar que esos pacientes puedan estar contaminados a la hora de ir al quirófano y que podamos generar alguna complicación grave. Por ello es importante reducir el posible deterioro ocasionado en la cirugía, en el diagnóstico, en el control y en el tratamiento de la patología de los ojos, que durante todo este tiempo, como hemos comentado, se ha visto mermada como consecuencia de la atención exclusivamente a urgencias oftalmológicas, generalmente al principio. Por ello, creo que podemos ser optimistas y que todo esto, pues una vez más, lo superaremos como tantas veces a lo largo de la historia ha sucedido. Aunque se tenga que llevar vidas, indudablemente. Muchas gracias. De esta forma terminamos este nuevo debate de Redacción Médica. Agradecemos la presencia online de José Antonio Gegúndez. Agradecemos también a Máximo Gómez Pardo, quien ha estado acá con nosotros. A Daniel Elíes, muchas gracias también por asistir. Y desde la perspectiva del paciente, a Andoni Lorenzo, muchas gracias por asistir. Muchas gracias.